Es esta la última oportunidad. No es que, si esto no ocurre, sea su última oportunidad para firmar un buen documento. Eso fue el presidente Trump diciendo ayer que Irán tiene una oportunidad más, una última oportunidad para evitar la destrucción, si tan solo negocian. Esperen, ya lo hicieron. Bueno, en fin, es otra última oportunidad y veremos a dónde conduce esto. ¿En qué punto está Estados Unidos en esta guerra? ¿Dónde está Irán? ¿Y qué podemos esperar? Hoy vuelve con nosotros alguien mejor que nadie, un buen amigo del programa, Joe Kent, exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo, y que era veterano de combate en 11 ocasiones, ¿verdad? ¿Es así, Joe? Es. Sí, siempre queremos algo claro. Este hombre tiene experiencia sobre el terreno, en pleno fuego, así que sabe de lo que habla. Siempre es un placer contigo, Joe. Es un placer estar contigo, amigo. Gracias por invitarme. Bueno, escucha, vamos a hablar de muchos comentarios que hacen algunas personas intentando entender unas declaraciones muy contradictorias en otros casos. Pero tú has salido en las noticias por algo distinto a lo de otras veces, y además por algo bastante interesante y positivo. Esto lo publicó Marjorie Taylor Greene durante el fin de semana. Es como una pequeña, no sé, una especie de reunión informal con mucha gente conocida. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, ya sabes, Tucker tuvo la amabilidad de invitarnos a cenar a su casa. Quiero decir, como dijo Marjorie en esa publicación, las cosas están obviamente en sus fases iniciales, pero todos queríamos reunirnos y comparar impresiones. Estamos, ya sabes, bastante alineados como movimiento político de grupo, pero queríamos ver en qué punto estaba cada uno y todos somos de distintas partes del país, etc. Y el consenso general al que llegamos es que la mayoría de la gente está harta de los republicanos. Está harta de los demócratas. Están frustrados porque el presidente Trump, ya sabes, nos metió en esta guerra en Irán y simplemente quieren líderes y quizá incluso un partido que por fin ponga sus necesidades en primer lugar. Ahora bien, de cara al futuro, no sé exactamente qué forma tendrá eso. Aún estamos un poco en las fases iniciales. Pero estamos intentando construir una amplia coalición de republicanos, demócratas y personas de toda condición que puedan discrepar en una gran variedad de asuntos, pero que coincidan en que no deberíamos involucrarnos en estas guerras extranjeras, en que grupos de presión extranjeros como AIPAC y los israelíes no deberían poder influir ya en nuestros líderes políticos y en que queremos poner a Estados Unidos en primer lugar. Así que ese fue, ya sabes, el tema general de conversación en aquella cena. Bueno, no cabe duda de que hay un enorme interés por algo así, y uno de ellos está sentado aquí mismo. Tengo un fuerte deseo de ver surgir algo así. Llevo mucho tiempo buscándolo, así que me ilusiona muchísimo incluso la posibilidad de que algo se esté moviendo, porque creo que ahora es un momento propicio, quizá como no lo había sido antes. Incluso en la época de Ross Perot, cuando había cierto descontento con el sistema político, no era nada parecido a lo que hay ahora. Y creo que el momento está maduro. ¿Hay algún próximo paso? Por ejemplo, si quienes nos están viendo ahora dicen, quiero implicarme en lo que sea que esté pasando y mantenerme informado, ¿se ha pensado en que pudiera haber algún tipo de organización, aunque fuera informal, a la que la gente pudiera unirse más adelante? Ojalá sea pronto. No hay nada formal que anunciar, quiero decir, creo que lo mejor es seguirnos a todos en redes sociales. Ahí es donde saldrán las noticias, como suele ocurrir hoy en día. Aún no hay nada formal. Estamos valorando distintas opciones. Creo que hay claramente una demanda, un deseo de un tercer partido. Ahora bien, los detalles prácticos de cómo hacerlo son bastante complicados. Estamos muy arraigados en este sistema bipartidista. Como vimos con la campaña de Kennedy, es difícil que un tercer partido consiga acceso a las papeletas electorales.
Así que ahora mismo estamos analizando todos esos distintos enfoques. Pero sí, por ahora las redes sociales son probablemente la mejor manera de seguirle la pista a eso. Yeah, social media for now is probably the best way to keep track of that. Pero ya sabes, quiero decir, como todo lo demás, como viste en todos tus despliegues de combate y yo en los míos, todo depende del liderazgo. Y si tienes a los líderes adecuados, la gente va a seguirlos. Y creo que históricamente no ha habido líderes realmente convincentes que hayan intentado seguir la vía de un tercer partido. Y creo que esa es una de las razones por las que no ha llegado muy lejos. Vi a mucha buena gente en esa sala, así que nos encantaría ver que eso siga avanzando por ese camino. Y solo diré que este pasado fin de semana venía de una conferencia del 1776 Law Center en Chattanooga, Tennessee. Uno de los participantes, uno de los ponentes fue Rich Barris, el experto en encuestas. Y según Rich, una de las cosas que ilusionó a mucha gente fue la combinación de usted y Tucker. Juntos provocaron un gran aumento del interés de la gente en eso. Así que esa es otra razón por la que creo que hay mucho optimismo en que ustedes deben seguir por ese camino y la gente va a seguir ese tipo de liderazgo. Veremos cómo sale. Pero en fin, solo quería señalarlo. Pero ahora mismo seguimos teniendo el sistema bipartidista y seguimos teniendo los problemas de los que usted habla, con gente que parece querer más guerra. Y ahí se vio al presidente Trump diciendo, ya sabe, sí, voy a darle a Irán una última oportunidad, etc. Pero Joe, empecemos por lo principal. ¿Qué va a ser diferente ahora respecto a, por ejemplo, el viernes pasado? Porque, según todos los indicios, y me lo han dicho varias fuentes distintas, personas que están en primera línea, se había dado una orden, y esta vez iba a ocurrir, aunque casi ocurrió el fin de semana anterior. Pero esta vez iba a ocurrir, y de repente no ocurrió, porque, según dice mucha gente, Arabia Saudí básicamente le echó una bronca a Trump. No querían recibir Ghana, pero Pero en fin, eso fue entonces. Ahora estamos otra vez aquí, una número por two. ¿Qué significa eso? Así que, por desgracia, creo que el presidente Trump no se da cuenta de que los iraníes, en primer lugar, los iraníes no le van a dar el acuerdo que él quiere, ni probablemente ningún acuerdo. Pero lo que me preocupa es que ahora mismo, el debate dentro de Teherán probablemente sea, oye, ¿vamos a quedarnos esperando a que Trump nos ataque o vamos a responderle? Vamos a atacarle primero. Ya hemos visto que eso ocurre antes, cuando atacaron nuestra base en Jordania. Así que realmente creo que el presidente Trump está jugando con fuego, porque está dejando a nuestras fuerzas allí, en la región, al alcance de los iraníes. Los iraníes están ahora mismo muy envalentonados. Hay un fuerte efecto de cerrar filas en torno a la bandera. Los iraníes están movilizados porque matamos al líder supremo por la tragedia en la escuela de niñas. Así que creo que sentarnos a pensar que todavía podemos seguir controlando el ritmo de la guerra por lo que el presidente Trump publique o anuncie, creo que eso ha funcionado durante bastante tiempo en este conflicto. Pero no creo que debamos darlo por sentado y decir que siempre va a ser una constante en la ecuación. Pero creo que Trump, por desgracia, está tratando ese factor como si fuera a ser una constante. Nunca cambiará. Él puede empezar la guerra, puede parar la guerra. No creo que los iraníes estén jugando con esas reglas ahora mismo, y eso es lo que más me preocupa, insisto. Lo único que tiene que hacer el presidente Trump es darse cuenta de que la mayoría de los estadounidenses no apoya esta guerra. Y en realidad, a la mayoría de los estadounidenses les da igual que consiga o no un acuerdo por escrito. Así que tiene, creo yo, todos los incentivos del mundo, salvo su orgullo, los asesores neoconservadores y el lobby israelí. Tiene todos los motivos para recoger e irse, dar por terminado todo esto e intentar recomponer las piezas discretamente. Solo temo que no lo haga.
Y ha tenido todas las oportunidades para hacer un montón de cosas que ya podrían habernos sacado de la mesa. Gary, si puedes poner el enlace que te acabo de enviar hace un segundo. Precisamente, sobre lo que dices, una de las cosas que me preocupa es que nos hemos vuelto realmente vulnerables con esta publicación en redes sociales de hoy, que muestra 30 aviones cisterna estadounidenses o aviones de reabastecimiento en vuelo, simplemente estacionados en un aeródromo de Israel. Y para que se vea, no hay mucha distancia desde ningún punto de Israel hasta Irán cuando hablamos del alcance de los misiles. ¿Te preocupa? Estoy muy preocupado. Intento no ser demasiado cínico, pero a veces siento que nuestra presencia allí se está utilizando realmente como cebo para meternos aún más en una guerra. Y eso, quiero decir, ¿por qué permitiríamos que por qué concentraríamos todas nuestras fuerzas, estos grandes aviones cisterna, en un solo lugar y luego permitiríamos que se publique en redes sociales? No entiendo la lógica. Quizá la lógica sea que, ya sabe, tenemos una cúpula dorada y defensas antimisiles más sólidas dentro de Israel, así que aparcamos allí todo porque no podemos contar con el Golfo. Quizá esa sea la lógica, pero no veo por qué dejaríamos estas cosas al alcance, salvo que sea casi como, ya sabe, desafiar a los iraníes a que nos ataquen para poder seguir escalando esta guerra. Pero ya sabes, eso es prácticamente lo peor que querrías poner ahí, porque sin esos aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo, ni siquiera podemos lanzar las HIDAM o las SDB, etc. Necesitamos esos aviones para que los cazas puedan acercarse lo suficiente como para soltar ese tipo de armamento. Y ya estamos quedándonos cortos de misiles JAS y Tomahawk. Así que esto parece una amenaza potencial muy, muy grave si Irán pudiera destruirlos. Y ya sabes, tienen esas municiones de racimo o lo que sea. Aquí no hace falta una precisión milimétrica. Podrían lanzarlas por toda la base aérea. Y bueno, ¿quién sabe si alguno de esos aviones lograría salir de allí? Sí, quiero decir, espero que ahora mismo, mientras hablamos, todas esas cosas estén despegando y yéndose a otro lugar. Yo simplemente, exactamente como has dicho, y esto lo sabemos, ya nos ha sorprendido muchísimo la rapidez con la que los iraníes pueden atacar nuestros aviones vulnerables en todos esos aeródromos de la región. Así que no tengo ni idea de cuál es la lógica aquí. Por eso llego automáticamente a... La única explicación que tiene sentido lógico es la visión cínica, que esto se está usando simplemente como cebo. No quiero pensarlo así, pero es la única conclusión a la que puedo llegar, porque esto me parece tan estúpido. Bueno, hay otra posibilidad, que sea simple incompetencia, y no pasemos por alto a veces lo obvio. Porque en serio, poner aviones cola con cola cerca unos de otros, dentro del alcance del enemigo, No lo sé, tío. Quiero decir, espero que alguien, quien quiera que estuviera al mando de esos aviones, en cuanto vio eso en redes sociales, cogiera el teléfono y dijera, no perdáis ni un segundo, empezad a poner en marcha los motores ahora mismo. Me da igual el descanso de la tripulación o lo que sea, sacadlos de ahí. Espero que eso fuera lo que pasó. Pero sí, quizás sea simplemente incompetencia. No lo sé. Ir dando tumbos. Y luego está esta otra que muestra Gary. Esta es otra razón para haber hecho lo que yo siempre llamo el plan de salida, en el que Trump simplemente declara la victoria y se marcha. O podría haber hecho el memorando de entendimiento y ejecutarlo de verdad. Eso le habría permitido salir. Pero mira, Joe, quiero decir, mira esto. Esto es noticia de hoy. El ejército estadounidense ha gastado casi el 80% de sus interceptores, y especialmente de sus ATACMS terrestres y los PRSM, etc., los HIMARS. Y al parecer, hemos usado todos los que teníamos, o casi todos los que habíamos llevado allí. Hemos repuesto algunos, pero hay una reserva muy limitada de esas cosas en cualquier lugar. Quiero decir, ¿cuánto tiempo más podemos seguir así? Si hubiéramos llevado a cabo este gran ataque durante el fin de semana, o
si lo hacemos el próximo fin de semana, eso no hace más que reducir las reservas. ¿Cuál es el plan después de? Dwindling down the reserves. What is the plan after that? I mean, your guess is as good as mine as to what the plan is. Quiero decir, su conjetura es tan buena como la mía sobre cuál es el plan. Tengo la sensación de que hemos estado guiándonos un poco por la idea de que Trump puede controlar la cadencia y el ritmo de la guerra, según cuando decida iniciarla y detenerla. Y los iraníes han jugado aquí una partida de fondo muy inteligente. Han ido desgastando nuestros interceptores y han mantenido dispersas sus municiones críticas, sus misiles balísticos y sus drones. Así, incluso cuando concentramos el fuego en un solo lugar, no fue catastrófico para ellos. Así que no estoy seguro de que estemos pensando realmente de forma muy estratégica. Pero luego tienes estas filtraciones procedentes del Pentágono. Y esas filtraciones son una de dos cosas. O bien es un farol y en realidad tenemos de sobra algo de lo que dudo por todo lo que enviamos a Ucrania y antes incluso de que empezara toda esta guerra. O tienes a gente desesperada dentro del Pentágono diciendo algo como, bueno, la única forma de sacar esta información y dar la voz de alarma es filtrarla a los medios, con la esperanza de obligar al presidente Trump a actuar para que se entere de esto. Force President Trump's hand, so he actually hears about this. I don't know what the case is, but for us, No sé cuál es el caso, pero que nos limitemos a sentarnos aquí y pensar otra vez que podemos controlar el ritmo y que podemos seguir librando esta guerra basándonos en los sistemas de armas y las municiones que tengamos a mano. Eso, a estas alturas, es una forma de pensar absolutamente insensata. No entiendo cómo llevamos ya 5 meses con datos sobre el conflicto con Irán y seguimos usando exactamente las mismas tácticas. Me vuelve loco. Pero aquí estamos. Estamos combatiéndolos desde bases del Golfo y de Cefos y fingimos que no acabamos de observar toda Ucrania. Así que supongo que no debería sorprenderme demasiado. Sí. Cuando lo planteas así, eso es lo que pensaría una persona racional. Eso es lo que diría una persona racional, y una persona racional actuaría de otra manera. No diría, todo lo que vi en 40 días, todo lo que vimos en 2 meses de bloqueo, y todo lo que vimos en 13 días, eso no funcionó. Probemos otra vez contra los mismos objetivos, con la misma munición, y quizá esta vez sea diferente. Una persona racional no diría eso. Pero una vez más, el general Keith Kellogg no parece ser una de esas personas. Keith Kellogg doesn't seem to be one of those people. Es uranio enriquecido. No necesitamos que se conviertan en una potencia nuclear. Tenemos que aplazar eso durante mucho tiempo, empleando todo el poder de Estados Unidos, militarmente, pero también económicamente y después diplomáticamente. Y de verdad puedes cortarles el paso a esos tipos. Puedes hacer que queden aislados. Y eso es lo que quieres hacer, aislar a todo el país. Aislar a todo el país. Veamos. Déjame enseñarte algo aquí. ¿Dónde se ha ido? Ah, ese es. Perdón. Voy a enseñarte esto. Esto es Google Earth y voy a mostrarte algo parecido a lo que yo había visto. Esta es la zona. Ahí está. Cuando estuve destinado en Afganistán, y creo que tú también estuviste allí, esta frontera de aquí, con estas montañas, verás, muchas de estas montañas son las mismas que se extienden por toda la zona. Esto es Afganistán, esta es la frontera con Pakistán y aquí está Irán. Así que muchas de estas montañas son muy parecidas en toda esta región. Si miras, por ejemplo, la frontera entre Pakistán e Irán, bajemos aquí y veamos, así es la zona fronteriza. Aquí está muy ampliado. Y yo estuve en algunas carreteras muy parecidas a esta, donde ves montañas elevándose a ambos lados. En mi caso, era como el río Kunar. Este parece ser el río Ingol. No vas a detener esto. No vas a cortar el tráfico por aquí. Nosotros ni siquiera pudimos, en un tramo de unos 40 kilómetros, 40 millas, de la provincia de Kunar, en Afganistán, cerrar nada entre Afganistán y Pakistán. Así que los talibanes iban y venían constantemente. Y eso era solo una zona. Y esto es solo una,
te estoy mostrando ahí mismo, solo una parte de la frontera de Pakistán. Pero Irán tiene todas estas otras fronteras con todos estos otros países, por toda esta zona, hasta aquí arriba. Por supuesto, el mar Caspio. Y todo hacia abajo, por Irak aquí. Quiero decir, Joe, ¿de qué está hablando? ¿De sellar todo el país? Si reuniéramos a la totalidad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ¿podríamos llevar a cabo esa misión? U.S. Armed Forces, could we execute that mission? No, in no world could we do that because of all the reasons. No, de ninguna manera podríamos hacer eso, por todas las razones que señalas. Quiero decir, basta con que cualquiera mire un mapa para ver lo grande que es Irán. Y si además tienes un mapa en relieve o topográfico, puedes ver lo montañoso que es el país y lo difícil que es el terreno. Así que no podemos aislarlo. Y aunque pudiéramos, ahora mismo no creo que haya ninguna dificultad económica que los iraníes no vayan a poder soportar. Llevan históricamente de 7 años sopados, en mayor o menor medida, a sanciones y penurias económicas, y especialmente desde que matamos al líder supremo, especialmente desde el bombardeo de la escuela de niñas. No es que estos tipos vayan a decir, en realidad estoy enfadado por las sanciones y no puedo conseguir suficientes productos de los que quiero. Voy a derrocar al gobierno ahora, después de 47 años. Simplemente no va a pasar. He oído mucho discurso optimista y a gente intentando fingir que hay algún tipo de juego sofisticado en marcha, en el que económicamente vamos a lograr mediante sanciones lo que no pudimos conseguir en el campo de batalla. Eso tampoco va a funcionar ni va a ocurrir. Ahora bien, sí creo que si nos retiráramos y nos desvinculáramos, podríamos usar el incentivo del alivio de las sanciones para conseguir que se abriera el estrecho de Hormuz, etc. Pero esta idea de que vamos a sellar la frontera, esta idea de que a estas alturas vamos a imponer nuestra voluntad a Irán, tenemos que dejar eso de lado y pasar a buscar otras formas de lograr nuestro objetivo principal. Y nuestro objetivo principal, en realidad, es simplemente volver a abrir el estrecho de Hormuz. Eso es lo único que le va a importar a la gente. Solo les va a importar el precio en la gasolinera. Así que, con todas estas cosas con las que Trump se está obsesionando, espero que pueda ver las cosas con claridad y pensar, ¿a la gente en Estados Unidos le importa que yo llegue a un acuerdo con Irán? ¿Les importa que yo, mate a toda la cúpula dirigente de Irán? No. Al pueblo estadounidense eso no le importa. Le importa el precio en el surtidor. Así que si él simplemente centrara sus energías en hacer lo que tiene que hacer para abrir el estrecho de Hormuz, abrir Bab el-Mandeb, entonces creo que de hecho estaríamos en una buena posición. Pero si nos limitamos a escuchar a tipos como Keith Kellogg, vamos a quedar atrapados en esto. Y Kellogg incluso hablaba de lo nuclear y del uranio enriquecido al principio del fragmento. Si intentamos ir persiguiendo el polvo nuclear, el uranio enriquecido, estaremos con esto más de 20 años. Y va a ser largo y va a ser sangriento. Así que tiene que dejar de escuchar a esos tipos. Bueno, eso sería algo que podría hacer. Pero entonces, tendrá que preocuparse por los otros miembros de su equipo, como por ejemplo, el secretario de Estado Marco Rubio, que al hablar del estrecho de Hormuz, adopta esta visión optimista. Creo que el acuerdo inmediato, en el que se ha puesto mucho el foco, tiene que ver con el estrecho. Hay barcos atravesando el estrecho. Ahora mismo está pasando petróleo por el estrecho. El estrecho está abierto. Aún así, creo que estamos participando en una conversación y una negociación entre Omán e Irán sobre cómo lograr que a corto plazo más barcos puedan pasar por allí con seguridad. ¿Qué posible base podría utilizar Estados Unidos que no haya utilizado ya para hacer que Irán diga algo distinto? Creo que fue el viceministro de Exteriores, hace unos 6 días aproximadamente,
quien publicó un extenso mensaje detallando lo que harían y lo que no harían respecto al estrecho de Hormuz. Y el primer punto que expuso fue: el estrecho de Hormuz es ahora un imperativo de seguridad nacional. Nos damos cuenta de que es lo único que nos da capacidad de presión sobre los poderosos Estados Unidos, y no hay ninguna posibilidad de que vayamos a ceder. El profesor Morandi dijo hoy, anteriormente, Irán seguirá controlando el estrecho de Hormuz, pase lo que pase. El control conjunto con Omán sería lo ideal, pero la coalición contra Irán no podrá hacer pasar nada por el estrecho sin el conocimiento y el consentimiento de la República Islámica. Así que, ¿está el secretario de Estado persiguiendo un unicornio? The Secretary of State pursuing a unicorn. Bueno, fue bastante apropiado que hiciera esas declaraciones delante del retrato de Colin Powell y dijera que estamos a las puertas de algún gran acuerdo o que, oye, quizá podamos lograr algo que, según cualquier otro criterio, es completamente imposible de conseguir. Así que no lo creo. Simplemente tenemos que reconocer que los iraníes van a utilizar ahora su influencia sobre el estrecho de Hormuz de una forma u otra. Cómo reaccionemos determinará cuánta presión ejercerán sobre el estrecho de Hormuz. Y mientras sigamos allí y finjamos que vamos a poder imponer nuestra voluntad a los iraníes, creo que aplicarán medidas más duras y medios de control más severos sobre el estrecho. Si nos fuéramos y dijéramos, oye, ahora la pelota está en vuestro tejado, Irán, ¿de verdad queréis convertiros ahora en los agresores en el estrecho de Hormuz? ¿Queréis cobrarle un peaje a todo el mundo por usar el estrecho de Hormuz? No creo que los iraníes quieran hacer eso realmente. Los iraníes han demostrado que les importa mucho la percepción pública que se tiene de ellos. Y de hecho, han hecho un trabajo bastante deliberado de respetar la escalada. Sus mensajes han sido muy inteligentes, pero también muy cuidadosos a la hora de demostrar que no son los agresores. Así que la idea de que si nos fuéramos, Irán diría, jaja, hemos ganado. Ahora vamos a extorsionar a todos y cada uno de los barcos que quieran entrar o salir del estrecho de Hormuz, sencillamente no encaja con la forma en que hemos visto actuar a Irán hasta ahora. Por supuesto. Si nos retiráramos y simplemente dijéramos, oye, si queréis volver a introducir vuestro petróleo en el mercado, tenéis que hacerlo sin aranceles o con aranceles reducidos, y dejar que, creo yo, los principios del libre mercado dicten un poco eso, darles un incentivo para reabrir el estrecho de Hormuz, levantando las sanciones a su petróleo. Entonces creo que realmente estaríamos negociando. Pero la idea de que Rubio vaya a sentarse ahí, cualquier funcionario estadounidense, y diga, no, lo van a reabrir como nosotros digamos. De nuevo, como han demostrado los últimos 5 meses, que lo digamos nosotros o que intentemos obligarlos, sencillamente no va a funcionar. Así que tenemos que probar algo diferente. Y ya sabe, el presidente Trump ha mostrado periódicamente disposición a reconocer ese tipo de cosas. Lo hizo el 17 de junio cuando reconoció por qué firmó el memorando de entendimiento. Fue muy racional, muy lógico. Volvió a hacerlo hace un par de días cuando habló cuando explicó por qué no atacó el pasado fin de semana. Habló del coste para Arabia Saudí. Muy racional. Y luego, al día siguiente ya no fue racional. Y volvió al otro presidente Trump, al que es irracional. Y me han dicho, este pasado fin de semana, algunas personas con conocimiento interno, que una de las personas que influyen en el presidente Trump es el general Jack Keane, que hizo este comentario, creo, esta misma mañana. Recuerden, la historia aquí empieza el 7 de abril, cuando acordamos un alto el fuego. Iniciamos la operación el 28 de febrero. Los iraníes cerraron el estrecho de Hormuz el 2 de marzo. Y después, finalmente también impusimos un bloqueo naval. Pero el 7 de abril acordamos un alto el fuego. Y la razón fue que Irán quería hablar de negociaciones sobre el estrecho de Hormuz. No fue hasta el 17 de junio cuando realmente firmamos un acuerdo. Lo del estrecho de Hormuz estaba incluido en el acuerdo y fue lo único que acordamos en ese momento.
Todo lo demás se negoció durante los 60 días siguientes, o quizá más tiempo. Los dos presidentes lo firmaron. El acuerdo establecía que retiraríamos nuestro bloqueo naval y, por tanto, abriríamos la parte del estrecho que estábamos cerrando. Todo eso se refería al transporte marítimo iraní, tanto de entrada como de salida. Y ellos betrayder y sortensriftarse sus intentos ganesori contra el tráfico marítimo entre el estrecho. Okay, the history did not start on the 7th of Vale, April. la historia no empezó el 7 de abril. Empezó el día 20. En realidad, empezó mucho antes que eso. Pero el memorando de entendimiento sí nos exigía hacer muchas otras cosas, no solo trasladar el bloqueo. Así que eso también es completamente erróneo. Pero si el presidente Trump le escucha, porque lo hace, él tiene mucha seguridad en lo que dice y da esa imagen. Tiene 4 estrellas, experiencia y todo ese tipo de cosas. ¿Hasta qué punto? Porque usted estuvo dentro durante un tiempo. Este tipo de personas, ya sea él en concreto u otras, influyen en el presidente Trump para que a veces cambie de opinión de un lado a otro. President Trump to sometimes change his mind back and forth. Well, unfortunately, far too much. I mean, whoever it was that Bueno, por desgracia, demasiado. Quiero decir, quienquiera que fuera quien habló con él para evitar el ataque del pasado fin de semana, porque no creo que fuera un farol. Creo que tenía intención de llevar a cabo el ataque ese fin de semana. Y creo que los saudíes, o alguien más del Golfo, le hicieron cambiar de idea. Así que espero que empiece a escuchar mucho más a quien quiera que fuera, porque esa persona, o ese grupo de personas, es mucho más realista y pragmático que la clase de comentaristas de Fox News, los tipos de la Fundación para la Defensa de las Democracias. Esta cámara de eco, que como describí en mi carta de dimisión, puede influir en el presidente Trump. Sí le dicen cosas así. Y me temo que cada vez que Trump tiene algún momento de lucidez o de sentido común, le vuelven a susurrar al oído: oye, tienes que mantenerte firme, no puedes retirarte ahora, eres un presidente histórico. Nadie más golpearía a los iraníes de esta manera. Estás muy cerca de la victoria. Sigue adelante. Por desgracia, ha demostrado que, incluso cuando tiene un momento de lucidez, vuelve directamente a escuchar a tipos como Keane, Mark Levin y Dubowitz, de la FDD, etc. Ese es el temor. Esa es la lucha ahora mismo. Me alegro de que no atacara. Fuera lo que fuese lo que pensaba este fin de semana cuando lo canceló, ahora mismo tiene que trazar una estrategia que le permita anunciar: oye, hemos terminado y nos vamos. Porque si sigue manteniendo allí a nuestras fuerzas, no creo que los iraníes nos den mucho más tiempo antes de decir: ¿sabéis qué? No estáis almando vosotros, estamos almando nosotros. Y van a hacer algo que nos obligará a movernos. Porque ahora mismo estamos fingiendo que podemos seguir obligando a los iraníes a moverse y que podemos dictar aquí el ritmo. No siempre va a tener ese lujo. Y de hecho, han salido algunas informaciones de que otros 2 buques en el estrecho de Hormuz fueron atacados cuando intentaban cruzar sin el consentimiento de Irán. Así que parece que casi están provocando al presidente Trump para que tome algún tipo de medida, porque eso fue precisamente lo que desencadenó aquel primer ataque de 13 días, que empezó, creo, en torno al 7 de julio. Eso fue lo que lo provocó. Y me pregunto si van a hacer eso, pero sí dan algunas señales de que están pensando en esa línea. Sí, desde luego, quiero decir, no lo sé. Seguimos con todo esto. Tenemos un bloqueo y de vez en cuando supongo que convencemos a algunos barcos de que no necesitan coordinarse con los iraníes y quizá algunos consiguen salir. Pero es una apuesta enorme. Y no sé cuánto tiempo más las compañías de seguros van a dar luz verde a algunos de estos petroleros para intentar sortear el bloqueo iraní. Así que, en algún momento, casi como consecuencia de nuestro bloqueo y de animar a los barcos a pasar sin contar con los iraníes, esa capacidad simplemente se va a agotar. Y entonces los estrechos van a quedar cerrados al 100%. Así que de nuevo,
Trump se está arrinconando, porque entonces vamos a quedarnos ahí con nuestros barcos, jugando eternamente a juegos de bloqueo. Lo que debería habernos demostrado el ataque en Jordania es que si los iraníes deciden de verdad centrarse en un objetivo, incluso en uno relativamente lejano, con misiles balísticos, pueden penetrar nuestras defensas. Ahora bien, tenemos mejores defensas en los barcos, pero aún así me pone muy nervioso que estemos ahí fuera, en esas ubicaciones conocidas. Y ese tipo de escalada me preocupa muchísimo si fuéramos a continuar, porque justo ayer Trump hablaba del muro de acero, del bloqueo, que no iba a pasar nada. Así que si entramos en una especie de juego de gallina, en el que nosotros decimos a los barcos que intenten atravesar el bloqueo, e Irán dice a algunos barcos que lo atraviesen, pero nosotros intentamos detenerlos, tengo la sensación de que algún tipo de conflicto ahí es casi inevitable. ¿Cuándo exactamente? No lo sé. Pero tengo la sensación de que nos estamos encaminando hacia ese escenario, que de nuevo sería como de lo que estábamos hablando. Bueno, entonces eso va a ser un suceso con muchas víctimas. Y luego vamos a vernos arrastrados de vuelta a un ciclo de escalada. Así que otra vez hay que preguntarse, ¿para qué? ¿Qué sacamos siquiera de esto? No es que los iraníes vayan a rendirse y decir, bueno, Estados Unidos habéis impuesto un contrabloqueo. Supongo ahora, después de 5 meses, nos rendiremos y podréis hacer lo que queráis. Sabemos que eso no va a pasar. Así que tenemos que intentar algo distinto al juego de la escalada y el statu quo. ¿Y qué crees que quiero decir, hasta donde puedas interpretarlo? ¿Tienen en mente personas como Mark Dubowitz, Jack Keane o Kellogg que siguen diciendo, sí, adelante? Quiero decir, Kellogg decía hace apenas una semana, sí, vamos a por la isla de Chark. Y toda la idea detrás de eso es tener influencia sobre ellos, o lo que sea. Es que, literalmente, no tienen ni idea de cómo es la cultura iraní, su religión, su historia, ese tipo de cosas. Pero tienen que tener algo en mente. ¿O no? Quiero decir, simplemente dicen, no, les lanzaremos un montón de armas, bombas y misiles hasta que al final, no sé, se rindan. ¿Ves algún plan en lo que plantean estos belicistas? No tienen un plan porque no existe un plan militar. Quiero decir, ya saben, basta con poner el mapa, miren el mapa y traigan a la mejor mente militar que tengan por ahí y que me explique, por favor, cómo van a invadir, ocupar y derribar al régimen de Irán. Estos tipos, creo que algunos son verdaderos creyentes. He pasado mucho tiempo hablando con Kellogg. Creo que en el fondo es un buen hombre. No estoy de acuerdo con él en nada de esto. No conozco, ya saben, al general Keane, pero a muchos de estos tipos los están colocando ahí. Los llevan a Fox para que repitan estas cosas una y otra vez. Y la razón por la que los llevan a Fox es la influencia y el poder que tiene el lobby israelí. Quieren que pongamos tropas sobre el terreno. Quieren que nos impliquemos en esta lucha, porque una vez más, la gente tiene que recordar que los israelíes nos están empujando a esto. Y los israelíes se sienten completamente cómodos con que esta sea una situación caótica, con un nivel constante de combates y operaciones militares. Ahora bien, ningún cargo estadounidense, ya sea electo o militar, podría jamás venderle eso al pueblo estadounidense. Pero ese es el objetivo de los grupos de presión israelíes. Y por eso están colocando a toda esta gente en distintos programas, porque saben que el presidente Trump los ve. Y saben que muchos de esos otros generales tienen, ya saben, un solo recurso. Y es decir, oye, solo necesitamos más ejército. Solo tenemos que ser duros. Y solo tenemos que entrar ahí y desplegar tropas sobre el terreno. Y si lo repiten suficientes veces, y luego los generales se presentan ante el presidente Trump y le dicen, oiga, se nos están acabando las municiones sofisticadas de ataque a distancia y los interceptores sofisticados que necesitamos. Entonces esperan que en el momento oportuno el presidente Trump oiga tropas sobre el terreno. Y entonces, ya sabe, dirá, de acuerdo, si desplegamos tropas sobre el terreno, ¿qué obtenemos?
Entonces el Pentágono dirá, bueno, si despliega tropas sobre el terreno, lo que sí obtiene es la capacidad de disparar más municiones, de las que tenemos mayores existencias, porque ya está allí sobre el terreno. Así que creo que esto podría escalar, o ya sabe, ir creciendo, hasta que despleguemos tropas sobre el terreno y acabemos metidos en este atolladero prolongado. ¿Sabes? Es interesante, es fascinante. Y de hecho tengo otro video que mostrarte también de Fox News, de alguien que fue crítico con el presidente Trump. En este, uno pensaría que de nuevo era su mejor amigo, y se trata del ex vicepresidente de Estados Unidos. Apoyé firmemente la decisión del presidente de usar la fuerza militar el año pasado y este año, atacando a Irán realmente por primera vez en 47 años, después de que hayan librado una guerra continua contra Estados Unidos y Occidente. Sinceramente, creo que el presidente, tras ese primer mes en el que nuestras Fuerzas Armadas hicieron un trabajo brillante al destruir 13 instalaciones militares, ha intentado crear margen para la diplomacia. Lo ha vuelto a hacer. Durante este fin de semana, incluso mientras desplegábamos recursos militares por toda la región, ha llegado el momento de emplear a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, atacar las instalaciones nucleares restantes de Irán y reducir y degradar su capacidad de proyectar fuerza, no solo en el estrecho, sino en toda la región. Y pienso, ¿en qué planeta vive este tipo? ¿Qué quieres decir con que ha llegado el momento? Parecería que no hicimos eso en los primeros 40 días, que él dice que fue un trabajo brillante. Quiero decir, ¿puedes explicármelo en términos humanos? Lo intentaré. Es difícil. Mira, otra vez Pence, creo, se limita a repetir los argumentos que le dan FDD, AIPAC o quien sea que forme parte de este ecosistema muy influido por los israelíes, que quiere que despleguemos tropas sobre el terreno. Pence no sabe nada de asuntos militares. Quiero decir, seguro que asistió a algunas sesiones informativas cuando era vicepresidente, pero nunca sirvió en el ejército. Ya sabes, probablemente estuvo en algunos comités cuando estaba en el Congreso, etc. Pero no tiene ni idea de lo que está diciendo. Le dicen que salga ahí fuera y diga, seguid adelante, terminad el trabajo. Todos esos argumentos absurdos que en realidad no son más que eso. No hay ningún plan para entrar allí, de verdad, repartir golpes y terminar el trabajo. De hecho, si solo escuchas las cosas que ha expresado Pence, te das cuenta de que hemos llegado, más o menos, a un punto en el que necesitamos buscar algunas respuestas nuevas. Porque él sí dijo, el ejército lo ejecutó brillantemente. Yo apoyé las acciones militares que llevamos a cabo el año pasado cuando destruimos las instalaciones nucleares iraníes. Vale, entonces ya no tenemos que preocuparnos por la cuestión nuclear. Destruimos la inmensa mayoría de sus capacidades militares. Vale, entonces ya no tenemos que preocuparnos más por el ejército iraní. En fin, vale, démoslo por bueno, porque esto es lo mejor que se va a conseguir. Y usemos la diplomacia y otras herramientas. Pero él sigue por ahí diciendo, no, tenemos que seguir llevando a cabo todas las distintas acciones que ya hemos emprendido, que no nos han dado el resultado que queríamos, con la esperanza de que nos den el resultado que queremos. Todo esto es una auténtica bufonada, ¿sabes? Rezo para que Trump no esté escuchando a Mike Pence. Vale, pero quiero decir, planteé esta pregunta hace un momento, pero déjeme formularla de otra manera. Con todo lo que estamos viendo aquí, alguien tiene que tener un plan. Porque alguien tiene que estar diciendo, vale, no quiero que el presidente Trump aplique el plan de retirarse. Desde luego, no quiero que vuelva al memorando de entendimiento y realmente lo haga. Así que mandemos a todos estos tipos. Y tiene que ser Rupert Murdoch, porque él es quien, supongo, les está diciendo a los demás lo que tienen que hacer. Los productores de Fox no están, por su cuenta, sacando a toda esta gente para que diga este tipo de cosas. Pero ¿cuál es su objetivo? Porque saben leer un mapa. Puede que no sepan mucho sobre operaciones militares,
pero ven lo que hicimos. Así que saben que esto no va a funcionar realmente. Y si consiguieran lo que quieren, con tropas sobre el terreno, las masacrarían. Y entonces estaríamos mucho peor que ahora. Así que, ¿cuál es el objetivo? Aunque no estemos de acuerdo, ¿qué creen que van a conseguir? They're terrified that Trump is going to walk away, and then Están aterrados de que Trump se retire. Y si se retira, será más difícil lograr que vuelva a meterse. Puede que no vuelva a haber nunca un presidente dispuesto a picar ese anzuelo. Así que quieren que despliegue tropas sobre el terreno, que adopte alguna forma de acción militar más agresiva, que haga que mueran más de los nuestros. Entonces quedaríamos atrapados básicamente en esta deuda de sangre, de la que no podemos salir porque ya hemos perdido a tanta gente. Tenemos que quedarnos y tenemos que terminar el trabajo. También creo que, como he dicho, el Pentágono va a decir, oye, si nos estamos quedando sin algunos de estos sistemas de armamento más avanzados, si desplegamos tropas sobre el terreno, quizá podamos mantener el control del estrecho de Hormuz y quizá podamos usar algunos de nuestros sistemas de armamento menos sofisticados. Y ahora mismo, te garantizo que como el presidente no ha sacado de allí a nuestros hombres y sigue hablando de llevar a cabo más ataques, tú y yo sabemos que el Pentágono y el Mando Central están desarrollando varias líneas de actuación para darle al presidente distintas opciones. Y básicamente, la cámara de eco de Fox News quiere comprometer al presidente Trump para que Trump tenga que optar por algún tipo de opción militar. Y de nuevo, todo esto se está haciendo a instancias del lobby israelí. Los israelíes quieren que permanezcamos implicados en esto para siempre. Están completamente satisfechos si tenemos una guerra prolongada de 20 años, en la que los iraníes estén demasiado ocupados luchando contra nosotros, como para hacer nada ofensivo contra los israelíes. Eso cumple por completo el objetivo de seguridad nacional de los israelíes. Así que, de nuevo, el presidente Trump tiene que fijarse muy bien en quién le está asesorando y ver cuáles son realmente sus motivaciones. De acuerdo. Ahora bien, odio decirlo, pero eso tiene cierta lógica. Creo que se equivocan de pleno. No creo que fuera a salir así, pero puedo entender de dónde viene esa lógica. Eso es lo que quieren conseguir, y les importa muy poco cuántos estadounidenses mueran, cuántos de nuestros misiles se utilicen, o qué consecuencias tenga para nuestros intereses de seguridad nacional en el Indo-Pacífico o en Europa. Veo que esas cosas no les importan. Y lo vemos claramente. Lo que de verdad me saca de quicio y me enfada muchísimo es que estén utilizando a marionetas estadounidenses para lograrlo, como Mike Pence, Keane y todos esos otros tipos que son cómplices voluntarios. Quiero decir, no sé, tengo un problema con eso. ¿Tú qué opinas? Es exasperante. Y de nuevo, creo que de esto hablábamos al principio del programa. La mayoría de los estadounidenses, aunque no lo entiendan al nivel de detalle con el que lo estamos tratando ahora mismo, saben que esto no está bien. No quieren que nos veamos involucrados en estas guerras, no quieren ver regresar a más estadounidenses en ataúdes cubiertos con la bandera. Así que sí creo que la mayoría de la gente está empezando a despertar poco a poco. Pero también creo que la maniobra que se está llevando a cabo contra el presidente Trump ahora mismo es muy sofisticada. Y además, creo que muy pronto, de hecho ya hemos empezado a ver los primeros indicios de esto, vamos a ver cómo se vinculan la guerra de Ucrania y la guerra de Irán. Obviamente a Zelensky no le gustó no estar recibiendo tanta atención, así que hizo que los ucranianos atacaran esos buques iraníes en el Mar Caspio. Y creo que vamos a ver a mucha gente. Son muchos de los mismos personajes, muchos de los neoconservadores que defendían que nos involucráramos en la guerra de Ucrania. También han estado a instancias del lobby israelí alentando esta operación. Muy pronto, creo que si consiguen que el presidente Trump acepte una guerra mayor dentro de Irán, enseguida vamos a empezar a oír un relato casi propio de la Segunda Guerra Mundial.
Algo como Estados Unidos, o incluso como vimos al comienzo de la guerra global contra el terrorismo tras el 11 de septiembre, y una pequeña coalición de voluntarios luchando por la libertad y la democracia de todo el mundo. Porque ya saben, los iraníes locos ahora se están aliando con el malvado Vladimir Putin, y entonces tenemos esta guerra enorme. Y así es, literalmente, como empiezan las guerras mundiales. Eso es realmente lo que temo. Y creo que hay algo mucho más nefasto y siniestro detrás, que intenta vincular estas guerras y empujar a Estados Unidos hacia este estado de guerra perpetua e incluso, potencialmente, de guerra mundial. Vaya, eso también, por desgracia, tiene cierto sentido. Y has visto ese titular de Doug McGregor en su Substack. Está llegando a la misma conclusión que tú. Madre mía, de verdad necesitamos una nueva fuerza política que pueda entrar y arreglar esto desde dentro. No sé si tienes alguna idea al respecto, pero deberíamos pensarlo. Escucha, hay una cosa más de la que quiero hablar, porque creo que has dado realmente en el clavo, al menos al exponernos lo que está pasando. Y aquí Matter Burgess Sprewry sobre el terreno. Una cosa más. Y esto quizá tenga relación con lo que estás hablando aquí, pero quiero decir, tú y yo hablamos de esto poco después de que dimitieras, así que sé que ya tenías cierto conocimiento del tema. El secretario de Estado, Marco Rubio, no solo está hablando del estrecho de Hormuz, también está hablando de volver a entrar en Cuba, y en este clip van a oírle hablar sobre Cuba. Si hubiera empezado el clip un poco tarde y no hubieran oído el nombre del país, se les podría perdonar que pensaran que estaba hablando de Rusia o de China. Ustedes publicaron un informe de 100 páginas sobre Cuba, en el que la califican como la capital del comunismo del siglo XXI. Y ese informe habla de que el objetivo de Cuba, en esencia, es borrar a Estados Unidos de la faz de la tierra. El informe también vincula la influencia cubana con el auge de Antifa, los disturbios que vimos en 2020 y también el incremento del activismo radical que hemos visto en todos estos campus universitarios. Para la persona media, esas cosas parecen en general fenómenos orgánicos, pero resulta que hay muchos poderes distintos. Cuba es uno de ellos, que influyen en todas estas cosas día a día. Es la misma red de manifestantes en todo el país. Son las mismas personas que visten las calles quemando cosas en 2020. Luego cambian de papel y se convierten en los manifestantes pro Hamas. Y vuelven a cambiar de papel y en las 48 horas posteriores al arresto de Maduro, ya tienen pancartas impresas delante del juzgado exigiendo su liberación. Después salen a hacer lo de IS, atacando a agentes de IS. No hay nada espontáneo en esto. Está financiado, está ordenado, y Cuba forma parte de esa red, y en unos casos es una parte fundamental de esa red. Y es una red que utilizarán como arma contra nosotros. ¿Es esto, Joe, algo por lo que simplemente es duro con Cuba, por algún motivo relacionado con la historia de su familia? ¿Es que simplemente quiere ir a por Cuba? ¿O se está utilizando a Cuba para decir que no, que todo esto que está pasando en Estados Unidos y todo lo demás tiene una conexión maliciosa? Casi como si estuviera haciendo lo contrario de lo que acababas de comentar. Y estoy de acuerdo con eso. Hay una conexión entre estas otras guerras y que no, tenemos que ir a por Cuba o a por quien sea, porque nada es orgánico. Nadie está protestando realmente porque no les gusta ver cómo masacran a gente en Gaza. No, claro que no. En realidad es Antifa y es Cuba y están intentando destruir Estados Unidos. Ayúdanos a entenderlo. He investigado mucho sobre Antifa porque soy del noroeste del Pacífico. Allí de donde yo soy era algo importante y nunca oí mencionar a Cuba en nada de eso. Hay cierta financiación extranjera que llega de vez en cuando, pero la inmensa mayoría de la financiación viene de Estados Unidos. Entonces, ¿es algo orgánico? Gran parte no lo es, pero nunca había oído hablar de Cuba en ninguna de estas conversaciones.
Así que sí creo que Rubio está intentando vincular su proyecto predilecto de, digamos, derrocar al gobierno cubano. Porque la idea de que Cuba, ese país diminuto, insisto, basta con mirar un mapa y ver lo pequeña que es Cuba. Incluso si el principal objetivo de Cuba fuera derrocar a Estados Unidos, al mirar un mapa resulta bastante cómico, ¿no? Porque Cuba es bastante pequeña y nosotros somos bastante grandes. No es tan difícil. Right? Because Cuba's pretty small and we're pretty big, like not that hard. I just think this is him trying to tie. Así que creo que lo que está intentando es meter todas estas cuestiones candentes para los republicanos en un mismo paquete y decir, no, todos nuestros problemas están en Cuba, así que tenemos que ir allí y acabar con el régimen cubano. Y obviamente Marco Rubio es un cubano estadounidense de Florida, así que este es un tema muy sensible para él. ¿Está en juego nuestro interés vital de seguridad nacional? No, en absoluto. Quiero decir, Cuba está, qué sé yo, a 80 o 90 millas de la costa de Florida. No hay ninguna razón por la que no pudiéramos tener unas relaciones bastante buenas con ellos. Es en gran medida un país católico. Aquí en Estados Unidos tenemos muchos cubanos estadounidenses. Así que de nuevo, creo que hay una manera de neutralizar o mitigar cualquier amenaza que Cuba suponga para Estados Unidos, por pequeña que sea, sin decir que Cuba no forma parte de una gran conspiración vinculada con Antifa y los manifestantes por Gaza, etcétera, etcétera. Antifa and Gaza protesters, etcétera. Así que sí, de nuevo, cuando dejé el Centro Nacional de Contraterrorismo, se estaba trabajando mucho para intentar averiguar de dónde proceden algunas de las fuentes de financiación de Antifa, algunas de sus fuentes de financiación extranjeras. De nuevo, yo nunca oí, quiero decir, puede que parte venga de Cuba, pero si empiezas a decir no, Cuba, este país contra el que queremos emprender alguna acción militar después, forma parte de todo esto, estás desacreditando y utilizando mal mucha información de inteligencia, el buen trabajo de inteligencia que probablemente se está haciendo para intentar mantener a salvo a los estadounidenses, solo para involucrarnos en algún otro tipo de disparate de cambio de régimen que probablemente ni siquiera sea realmente necesario. Bueno, y además creo que desde luego no es necesario. Pero entonces eso también, cualesquiera que sean las fuentes extranjeras de financiación, o quien quiera que esté haciendo cosas que no sean orgánicas dentro de lo que engloba Antifa, al ir a por Cuba, ni siquiera estás mirando eso, lo que realmente está pasando allí, y estás creando nuevos problemas aquí. Exactamente. Quiero decir, esto lo vimos mucho durante la guerra contra el terrorismo. Dijimos que Irak tenía células de Al-Qaeda activas allí que estaban trabajando con Bin Laden y demás, y no había Al-Qaeda en Irak hasta que fuimos allí. Pero entonces destruimos gran parte de la credibilidad que teníamos de cara al futuro cuando dijimos, oye, hay células de Al-Qaeda activas en Yemen, hay células de Al-Qaeda activas en otros lugares. Eso hizo que los estadounidenses se preguntaran, ¿nos estáis mintiendo también con esto? Quiero decir, tenemos que tener muchísimo cuidado. Cuando intentamos venderle algo al pueblo estadounidense, tenemos que ser francos y decir, oye, esto es lo que realmente sabemos. Estos son los hechos reales. En lugar de decir, bueno, Marco Rubio y un grupo de donantes cubano-estadounidenses adinerados de Florida quieren de verdad que derroquemos al régimen de Cuba. Y creemos que sería bastante fácil, así que vamos a vincularle otra información de inteligencia para justificarlo. De nuevo, así es como desacreditas el Brent Hess trabajo de la comunidad intensa y potencialmente incluso nos metes en otro atolladero completamente innecesario. ¿Qué cree usted? Quiero decir, por lo que sabe, ¿qué pasaría si intentáramos derrocar militarmente a Cuba? ¿Caerían como cayó Venezuela o pondrían resistencia? La verdad, no lo sé. Creo que podría haber una resistencia bastante seria. Cuba es otro lugar que lleva bastante tiempo bajo sanciones estadounidenses.
Y hay antecedentes recientes, no recientes en nuestra historia de vida, pero sí en la historia reciente, de intervenciones estadounidenses allí, de gente que todavía hoy está viva en Cuba. Así que pensar sin más que podemos ir allí, sí, exactamente. Pensar que podemos ir allí, darles un par de golpes y que nos van a entregar las llaves del reino, creo que es creernos nuestro propio cuento. Mira, tuvimos suerte en Venezuela, la tuvimos. Contábamos con algunos tipos muy capacitados. Llevamos más de 25 años haciendo incursiones en helicóptero. Se nos dan bastante bien. Pero también hubo muchas otras cosas que se alinearon a nuestro favor para que aquello funcionara. Y no sé si ya te he contado esto antes en este programa. Justo después de la incursión en Venezuela, fui a hablar con algunos de los hombres que formaban parte de algunas de las unidades que llevaron a cabo esa operación. Los felicité y ellos me fueron contando lo que pasó, paso a paso. Y me dijeron, oye, vosotros en Washington, D.C., ¿entendéis que no podemos hacer esto en cualquier sitio? Hicimos los deberes y nos entrenamos para esto. Estamos orgullosos del trabajo que hicimos porque ejecutamos correctamente nuestra misión. Pero en estas cosas sigue interviniendo mucha suerte. Decían algo así como, aseguraos de que la gente lo entienda. Cada vez que tengamos un problema con un país, no podemos simplemente entrar de golpe y, bueno, eliminar al líder y esperar que funcione como funcionó aquí abajo, en Venezuela. Y esa fue, para mí, la principal conclusión. Porque pensé, madre mía, me preocupa que dirigentes que no entienden lo difíciles que son estas operaciones militares crean que podemos entrar sin más e ir a por cualquier líder con el que tengamos un problema. Quiero decir, en Cuba no hay solo un líder con el que tengamos un problema. Hay toda una dinastía familiar allí abajo. Así que creo que si pensamos que va a ser fácil, nos estamos preparando para más humillación y potencialmente más derramamiento de sangre. Y en la medida en que puedas, ¿cuáles fueron algunas de las cosas que dijeron que fueron golpes de suerte a nuestro favor, que podrían no haberlo sido y que podrían haber cambiado el resultado? Bueno, quiero decir, todos estos tipos son veteranos de la guerra global contra el terrorismo. Y dicen, oye tío, no hace falta mucho. Cuando tenemos que entrar y acercarnos en helicóptero, y de verdad tenemos que aproximarnos, poner comandos sobre el objetivo y capturar a un tipo malo o matarlo, basta con que haya un ametrallador que esté alerta o un tipo con un RPG que tenga suerte y ya tienes un helicóptero derribado. Quiero decir, lo hemos visto una y otra vez, incluso con parte de la mejor tecnología y con los tipos más capacitados. Me dijeron, oye, por tu experiencia, entiendes que puedes tener a los mejores hombres sobre el objetivo y aún así pueden tener un mal día. E incluso cuando los mejores tiradores tienen un buen día, sigue habiendo un factor de suerte. De nuevo, venían a decir que la gente tiene que entender la realidad de llevar a cabo este tipo de operaciones. Y cada vez que tenemos un problema con un líder, no podemos simplemente entrar y eliminarlo. Aunque creamos que podemos hacerlo, nuestra suerte terminará por agotarse. Es una de esas situaciones en las que nosotros tenemos que tener suerte siempre. Y al enemigo solo le basta con tener suerte una vez. Así que era más bien eso. Eso era lo que les preocupaba. Y por supuesto, Irán era lo primero que tenían en mente todos ellos. Y decían, espero que el jefe entienda que no podemos repetir esta magia en Irán. ¿Y sabes qué? Estoy mostrando aquí el mapa de Cuba y La Habana está en el centro. Hace poco, hace solo un par de años, estudié mucho sobre lo que ocurrió con Castro cuando derrocó a Batista y todo lo que pasó después, etc. Y muchas de las cosas que ocurrieron en la ciudad, cosas que puedes manejar, pero en general, en estas montañas, estas colinas y estos bosques fuera de la ciudad, hubo batallas que se libraron durante mucho tiempo. Y esa es una de las formas en que la gente de Castro pudo imponerse a lo largo del tiempo, el Che Guevara y algunos de esos otros. Y si estos tipos intentan hacer alguna versión de eso y no se rinden sin más,
Quiero decir, literalmente podríamos estar llegando a otra Cuba, o a una situación tipo Bahía de Cochinos, o a otro desastre como Afganistán, incluso aquí. Afghanistan disaster, even here. Yeah, and I mean, maybe I'm being a bit Y bueno, naive quizá aquí esté siendo un poco ingenuo, pero mi reacción de sentido común es, son cubanos. Es un país católico, tenemos muchísimo en común con ellos. Y si simplemente, no sé, utilizáramos incentivos económicos y diplomacia, no es que estos tipos sean yihadistas radicales. Esto no es como tratar con los talibanes pastunes ni nada de eso. Yo creo que también podemos entendernos bastante bien con ellos. Pero quiero decir, esta gente es literalmente como nuestros primos. Tenemos a muchísimos cubano-estadounidenses e hispano-estadounidenses luchando por nuestro país. ¿Me estás diciendo que ahora mismo no hay en Miami algún grupo de empresarios cubanos que no pudiera cerrar un acuerdo para mañana a la hora de comer? Okay, I can tell you, my wife and I- Puedo decirle que mi mujer y yo fuimos a Cuba en una especie de misión de la iglesia en 2015, antes de que llegara el presidente Trump. Viajamos por algunas de esas zonas y puedo confirmar al 100% lo que acaba de decir. Son gente maravillosa y, en primer lugar, no son una amenaza para nadie. Apenas pueden alimentarse a sí mismos. Las tiendas de comestibles, incluso entonces, apenas tenían nada en las estanterías. Y eso fue antes de que volviéramos a imponer más sanciones cuando el presidente Trump regresó al poder aquí. Pero no hay ninguna razón para hacer eso. Como nación, no representan ningún tipo de amenaza que no pudiéramos eliminar simplemente manteniendo buenas relaciones con Cuba. absolved by just having good relations with Cuba. Sí, y si nos preocupa la influencia rusa, la influencia china, etc., yo pienso, ¿qué cubano católico hispano querría ir de la mano de los chinos o de los rusos? ¿O preferiría colaborar con sus primos al otro lado del agua, en Miami? Para mí esto es básicamente un problema que nos hemos causado nosotros mismos. Y sé que Marco Rubio probablemente tiene vínculos familiares profundos, y seguramente hay algún motivo por el que quiere involucrarse en eso. Quiero decir, por eso pienso que muchas veces las personas que proceden de una determinada parte del mundo no deberían ocuparse profesionalmente de esa misma región, porque van a tener muchos sesgos distintos y llevarán esos sesgos a la hora de influir en la política. Y quizá ese sea el caso de Rubio. No lo sé. En cualquier caso, sigo pensando que si reúnes a un grupo de empresarios de Miami, probablemente podrían ir allí y cerrar un acuerdo bastante bueno para todos. Podríamos tener una situación en la que todos salieran ganando. ¿Tiene sentido que tengamos una relación de adversarios con una isla bastante grande frente a nuestra costa? A mí sencillamente no me parece que tenga ningún sentido. Yeah, no, it doesn't. I can validate exactly. Sí, no lo hace. Puedo confirmarlo exactamente. No podría estar más de acuerdo contigo en eso. Y espero que de algún modo impere la cordura, que no entremos, matemos a un montón de gente, hagan que muera un montón de estadounidenses y demostremos lo desastroso que podría ser. Tendremos que esperar y verlo. Pero en cualquier caso, como siempre, te agradezco mucho que hayas venido hoy y compartido estas reflexiones, y esperamos volver a tenerte pronto. And we look forward to having you back on again soon. Claro, hombre, gracias. Thank you. Gracias y os lo agradecemos. Nos veremos mañana en el programa Daniel Davis Deep Dive. Deep dive.